En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La firma del Tratado de Corbeil entre la Corona de Aragón y Francia en el año 1258 fue un momento que marcó un antes y un después, ya que con ese documento el rey Jaime I el Conquistador renunció en favor de Francia a prácticamente todos los derechos que su dinastía seguía teniendo al norte de los Pirineos. Una decisión que lo cambió todo. Pero ¿por qué fue tan importante este tratado y por qué tomó el monarca esta decisión? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. La historia es en muchas ocasiones como la vida misma, pero a lo bestia. E igual que en nuestro día a día tomamos decisiones que, vistas con perspectiva, acaban suponiendo cambios drásticos, imaginaos qué es lo que puede ocurrir cuando son personas con tantísimo poder entre sus manos quienes toman esas decisiones. Aquí, esa famosa frase de que una mariposa mueve sus alas en el Pacífico y acaba provocando una serie de sucesos en cadena que terminan por desatar un huracán en el Caribe, es algo tremendamente literal. Si habéis escuchado la trilogía que le hemos dedicado estos últimos programas a la figura del Cid, seguro que recordáis ese episodio que se conoce como la traición de Rueda, en la que el rey Alfonso VI de León se salvó por los pelos de morir en una celada que le habían preparado en el castillo de Rueda de Jalón, por entonces perteneciente a la taifa de Zaragoza. Y ahí estuvimos hablando de todas las posibilidades que se nos ocurrían a bote pronto de cómo habría sido el discurrir de la historia de haber tomado otra decisión que le hubiera conducido a la muerte en ese momento. Pues en este episodio vamos a hablar de una de esas decisiones que pueden cambiar el rumbo de la historia. Y en este caso, del de la Corona de Aragón, pues el 11 de mayo del año 1258 se firmaba el Tratado de Corbeil. ¿Fue realmente tan decisivo para la historia de la Corona? ¿Pudo haber tomado otra decisión Jaime I el Conquistador en ese momento? Pues para hablar de todo ello y para debatir, me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Pues la respuesta, ¿no?, a esa pregunta que acabas de plantear, ¿no?, de si fue realmente tan decisivo para la historia de la Corona de Aragón, la respuesta es sí. O sea, contundente. Con rotundidad. Con rotundidad, sí, totalmente decisiva. O sea, hubo un antes y un después. A partir de aquí, bueno, pues es que la Corona de Aragón tiene que mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando toda Europa busca expandirse, ¿no? Castilla busca expandirse, las cruzadas, el resto de estados europeos, Portugal, claro, sí, Francia. En el este de Europa, la orden de los teutones, etcétera, etcétera. En ese contexto, pues la Corona de Aragón se queda sin zona de expansión y entonces pues tiene que mirar hacia otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Hacia el Y Mediterráneo. lo convierte en una potencia marítima que, bueno, pues no había sido. En una talasocracia. O sea, sí Exacto. que había tenido poder marítimo, pero Sí. a partir de entonces No con esa magnitud. Exactamente, se impulsará muchísimo más, claro que sí. Y esto será una de las muchas consecuencias que tuvo ese Tratado de Corbeil, aunque veremos si fue el mismo tratado el que causó todas esas consecuencias o el tratado fue al final la consecuencia de todo aquello que había ido ocurriendo pues años atrás, que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Una especie de ratificación, Sí, ¿no?, básicamente. de la situación que Eso es. había ya. No os preocupéis que lo vamos a explicar todo, lo vamos a intentar al menos, vamos a explicarlo todo con pelos y señales y sobre todo, pues bueno, todo ese contexto, ¿no? Porque bueno, hacía mucho que no hablábamos también de nuestro amigo Jaime I el Conquistador,
Señor, que bueno, siempre es un personaje importante porque es una figura histórica principal, pues ya hace tiempo, de hecho, que le dedicamos esos 2 episodios para hablar de su largo reinado. Recordemos que son algo más de 6 décadas, ¿verdad? Pues esos episodios, ya sabéis que son los programas 36 y 37 de la tercera temporada y que los tenéis, como siempre, disponibles para escuchar en podcast. También hablamos de la gran importancia que tuvo la segunda de sus esposas, ¿no? Hablando de ese contexto del reinado de Jaime, que fue Violante de Hungría, a la que dedicamos también el episodio 42 de la cuarta temporada. Y aunque en estos programas, por supuesto, hablamos del famoso Tratado de Corbeil, estos que acabo de mencionar, todavía no le habíamos dedicado un programa concreto, ¿verdad? Para intentar entender en toda su complejidad la firma de este acuerdo a mediados del siglo XIII entre la Corona de Aragón y la Francia de Luis IX el Santo. De modo que allá vamos, y como siempre decimos, en muchas ocasiones, más que el hecho histórico en sí mismo, suele ser más importante el contexto que lo rodea para poder entenderlo. Y en primer lugar nos tenemos que ir al siglo XII, ¿no, Santiago? Sí, nos tenemos que ir al siglo XII, en el que ya conocemos la forma pues en la que la crisis dinástica producida en la Casa Jimena del Reino de Aragón a la muerte de Alfonso I el Batallador sin hijos deriva en la llegada al trono de su hermano Ramiro II el Monje, quien trató de dar solución a ese gran problema. Este Ramiro II el Monje se casó con Inés de Poitiers y de ese matrimonio pues nació la futura reina Petronila, que al ser mujer y según la tradición foral aragonesa, podía ser reina y transmitir la propiedad de la corona y el reino, pero no se le permitía gobernar. Un hecho que, aunque de forma extraordinaria, vemos que ocurre alguna que otra vez siglos más tarde, por lo que parece ser que la norma pues debió de flexibilizarse, pero aquí en esta época no. Tenemos en esos casos María de Castilla, recordemos la esposa de Alfonso V el Magnánimo, que ella sí que incluso no solo ejerció el poder, porque otras mujeres lo ejercieron, pero sin cargo oficial, ella sí que lo hizo como lugarteniente del Reino de Aragón. Efectivamente. Y luego más adelante, aunque no llegó a gobernar nunca, es verdad que a Juana, la mal llamada loca, la hija de los reyes católicos, cuando se van muriendo sus hermanos, a ella sí que se la proclama como heredera al trono, que es verdad que tenía derecho a ello, pero bueno, no se pone en tela de juicio en principio, en ese momento, que pudiera llegar a ejercer el gobierno, aunque luego como la encierran y todo eso, pero bueno, es verdad que parece que con el tiempo, pues como muchas otras cosas, se flexibilizan, como bien has dicho, Santiago. Pero no en estos momentos. Con Petronila, nada. En época de Petronila, como era mujer, pues tenía la propiedad de la corona, transmitía la propiedad de la corona y del reino a sus hijos, eso es, pero ella no podía gobernar, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que después de no pocas discusiones ante las diferentes posibilidades existentes, pues al final, claro, hay que buscar un gobernante, ¿no? Entonces Ramiro II acabó prometiendo a su hija Petronila en matrimonio en el año 1137 con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Que son los famosos acuerdos de Barbastro. Eso es. Un matrimonio que no se llevó a cabo hasta el año 1150. Claro, sí. Cuando se prometió, cuando Ramiro II el Monje prometió a su hija el matrimonio, tenía solo un año. Sí, no podía llevarse a cabo el matrimonio. Que también está feo que la case en el 1150 cuando tiene pues, 13, 14 años. Pero bueno, no es un año. Ya no es lo mismo. Claro. Sí, bueno, no entremos en presentismos y a valorar cosas según nuestro prisma, porque al final hoy lo veríamos como pederastia. Lo es, que de lo hecho, es. Pero bueno, pues, era otra época y ya está, nos quedamos en ello, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final, pues fuese el inicio de una unión dinástica entre la Casa Real Aragonesa y la Condal Barcelonesa, siendo el germen de lo que acabaremos conociendo como la Corona de Aragón. Bueno, pues gracias a esa unión de ambas casas se pudo unir también todo lo que ambas habían trabajado, cada una por su lado, para ver crecer su influencia al norte de los Pirineos. Sí, lo hicieron muy intensamente, como ya sabemos, los condes de Barcelona, por supuesto, y su actuación fue clave, pero aquí se suele obviar la enorme aportación que también hizo la monarquía aragonesa, esa casa jimena, ¿no? Incluso desde su primer soberano. Recordemos allá a Ramiro I, ya desde mediados de la década de 1030. Es decir, un siglo antes ya de la unión dinástica con Barcelona, el Reino de Aragón también está tejiendo esa red de alianzas importantísima al norte de los Pirineos. O sea, sí que por ambas partes, ¿no?, están tejiendo pues alianzas con el norte de los Pirineos, ¿no? Hay como dos caminos, que ¿no? acabarán fraguando en claro, que lo que vamos a comentar ahora. Se acaban uniendo, sí, al casarse y unirse dinásticamente. Bueno, pues fueron numerosos, ¿no? Desde un inicio, como comentaba Sergio, desde el primer soberano Ramiro I, fueron numerosos los pactos matrimoniales y las alianzas con diferentes entidades políticas situadas al norte de los Pirineos. Unas relaciones que se mantuvieron en el tiempo y también con los diferentes monarcas. Ya con el rey Sancho Ramírez, el hijo de Ramiro I,
pues se dieron pasos muy importantes, entroncando incluso con casas nobiliares y reales de gran influencia en Europa occidental, tal y como os hemos contado, pues con todo lujo de detalles en el episodio 13 de esta sexta temporada en la que estamos presentes. Que hablamos de Aragón y Occitania, ¿no? Que dedicamos 2 episodios, pues en el que hablamos de esto que acabas de comentar, Santiago, de lo que hizo el reino de Aragón en ese siglo, hasta antes de la Unión Dinástica. Pues lo hablamos en ese episodio 13 de esta sexta temporada. Y por poner un ejemplo de lo que comentas, el rey Sancho Ramírez se casa en segundas nupcias, porque ya pues, había quedado, bueno, se había casado anteriormente, pues en segundas nupcias con Felicia de Roussy, que era hija de los señores de Ramerut, un territorio ya de la Champaña francesa, ¿no? O sea, ya incluso nos estamos yendo mucho más allá de la famosa región de Occitania, sino al norte de lo que es la actual Francia, ¿no? Cuyos señores, estos señores de Ramerut, se tenían relaciones matrimoniales con varias monarquías europeas, como la de Inglaterra, la del vecino reino de Pamplona y ahora además la monarquía aragonesa, esa Casa Jimena, claro. Eso por no mencionar que esta familia estaba en la órbita del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso es. Lo que abre al Reino de Aragón a unos grandes contactos e influencias que se unen a que el mismo rey Sancho pues estaba forjando con la Iglesia, especialmente pues tras su viaje a Roma en el año 1068. Que se declara vasallo y todo lo que hemos comentado hasta la saciedad en muchas ocasiones, ¿no? Pero ahí se ve un poquito todo ese contexto y también dar esa importancia que tuvo la Casa Jimena en esas relaciones con la zona de, bueno, pues más al norte de los Pirineos. Claro, y lo más importante, ¿no? Que como decíamos, esto es tan solo un ejemplo. Eso es. ¿Vale? Que hay muchos más casos, pero todas estas relaciones que teje la Casa Jimena aragonesa, pues también harán una gran aportación a esa enorme influencia que llegó a tener la Casa de Aragón tras la unión dinástica entre Petronila y Ramón Berenguer IV a mediados del siglo siguiente. Es que incluso en ciertos momentos, enclaves tan icónicos y famosos, aunque es verdad que ahora lo que vemos hoy en día es todo medio inventado, es como esa ciudadela de Carcassonne o Carcassona, en el sur de Francia, ahí sí que estamos hablando en el corazón de Occitania o del Languedoc, es que en algunos momentos enclaves como este se declararon, es verdad que aunque por un periodo breve de tiempo, como vasallos o quizás bajo la protección de monarcas como Alfonso I el Batallador. Que esto es algo que no se suele tener en cuenta porque además esa zona sí que es verdad que estuvo más bajo la influencia de los condes de Barcelona. Pero aún así vemos como en ciertos momentos, especialmente ya durante el primer tercio del siglo XII, gente como Alfonso el Batallador, que tuvo una influencia enorme, este monarca aragonés, pues también hizo sus pinitos en esa zona. Y bueno, todo el que haya visto Carcassonne es que es una preciosidad, que vuelvo a repetir. Esto de inventado. Prácticamente todo no, pero la gran parte de lo que vemos, sí. No sé si tú has estado alguna vez, Santiago, pero es una Lo tengo en tareas pendientes, la verdad. Pues es una chulada y es verdad que es una especie de Disneyland medieval, porque parece que estás en el medievo, pero mucho de lo que ves se lo inventó este señor, el Viollet-le-Duc, este señor francés de mediados del siglo XIX, el que hizo el pináculo famoso de Notre Dame de París, que hubo debate cuando lo incendió, oye, ¿esto lo reconstruimos o no? Porque esto se lo inventó también, se lo sacó de la chistera este señor, y al final se ha reconstruido, ¿no? En la restauración de la catedral parisina. Pues bueno, pero el caso es que aún así, aunque hay que poner en tela de juicio buena parte de lo que se ve, hay que reconocer Qué bonito es. Merece la pena. Bonito merece la pena el viaje y además en una zona que tuvo tanta relación con la Corona de Aragón. Si es inventado, la verdad es que inventó bonito. Sí, hay que reconocerlo. Bueno, vemos pues que no se puede desdeñar la aportación aragonesa a ese gran proyecto, ¿no?, que se acabó forjando, que se conoce como la Gran Corona de Aragón y del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Uh-huh. Ese proyecto en el que los dominios de los Aragón irían por toda Occitania hasta el fértil, rico y muy poblado valle del río Ródano por la parte norte y hasta la cuenca del Ebro por el sur. Claro, es que era más, sobre todo, esos territorios al norte de los Pirineos, era una zona, lo hemos hablado en otras ocasiones, o cualquiera que haya viajado por ahí, es una zona muy fértil, se ve que es muy verde, pues solo con la zona de la cuenca del Ródano, con todos sus afluentes, es una cosa tremenda. O sea, primero menudo río, menudo mangazo de agua que baja, sobre todo ya en esa zona de la Provenza, es tremendo, o sea, ríete tú, o sea, el Ebro, con todos los respetos con lo que queremos todos al Ebro, ¿no?, todos los aragoneses, es un riachuelo en comparación. Sí, y lo más importante, o sea, que esto se obvia muchas veces, que es que Francia tenía una riqueza demográfica enorme, que es que hasta bien entrado el siglo XIX,
Francia es el país europeo más poblado, con mucha diferencia, eso es lo que pero con muchísima diferencia. Eso, aunque no tenga absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando, es lo que le permitirá, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa, las invasiones napoleónicas por toda Europa o media Europa, porque tenía esa capacidad hasta que al final se acabó agotando, obviamente, ¿no? Pero es verdad que es importante, y todo eso se debe a la fertilidad de esas tierras, a que una economía pues basada especialmente en la agricultura y la ganadería, pero que también esos grandes ríos como el Ródano permitían también el comercio, el flujo comercial de forma pues bastante importante, ¿no? A través de los ríos, pues bueno, pues eso hacía que evidentemente hubiera más recursos, y cuantos más recursos, más gente nacía, y cuanto más gente nacía, más necesidades, y más necesidades, más negocios, y así pues la pescadilla que se muerde la cola, y de ahí esas riquezas, claro. Entonces meterse ahí, bueno, pues Era un filón. Exactamente. No, era un auténtico filón. Era, bueno, pues presentarte como candidata a ser una gran potencia en Europa. Si se hubiera llegado a consolidar esa gran corona de Aragón, a ambos lados de los Pirineos, es que habría sido una de las potencias más importantes de su tiempo en Europa. Claro. Pero bueno, eso es ucronía, ¿no? Últimamente estamos mencionando mucho las ucronías, pero bueno, aquí y a partir del año 1137, tras el acuerdo matrimonial con el que iba a ser su suegro, es decir, Ramiro II el monje de Aragón, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona aunó el poder de ambas entidades políticas, del Reino de Aragón y del condado barcelonés, y buena parte de su estrategia de gobierno se basó precisamente en fortalecer todo lo heredado que estábamos mencionando de ambas partes al norte de los Pirineos, ¿no? De hecho, y aunque no dejó abandonado el proceso expansivo sobre Al-Ándalus, algo que demuestran conquistas como las de Fraga, Lerida y Tortosa, por mencionar solo algunas de las más importantes, su gran objetivo era fortalecer la posición heredada en Occitania. Claro. Para ello llegó a mantener contactos con el emperador Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano-Germánico, que era dueño y señor de Europa. Incluso el conde barcelonés y príncipe de Aragón falleció en el año 1162, Ramón Berenguer IV, precisamente cerca de Turín, mientras acudía a entrevistarse con una de las figuras más poderosas de la Europa de su momento. O sea, se iba a entrevistar directamente con el emperador, que esto a su vez también indicaba el poderío que empezaba a alcanzar ese germen de la corona de Aragón cuando todo un emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues bueno, dice, me interesa reunirme contigo, ¿no? Porque si no, si eres un mindundi de un pequeño territorio que no tuviera mucho... ¿A qué se va a reunir un emperador contigo? Ya hablaremos eso por... No, van a reunirse y bueno, pues lamentablemente no llegaron a hacer en persona por la muerte del conde barcelonés y Princeps Aragonum, ¿no? Ese príncipe de Aragón que gobernaba ese reino aragonés por medio de su matrimonio con la reina, que era Petronila. Pero... a pesar de, o sea, si todo esto que hemos descrito hasta aquí, ¿no? De todos esos intentos y de todas esas políticas expansionistas por el norte de los Pirineos, durante siglos, los auténticos continuadores y constructores de esa gran corona de Aragón, a los dos lados de los Pirineos, fueron Alfonso II el Casto, el hijo de Petronila de Ramón Berenguer, efectivamente, que fue la primera persona que gobernó y que además tuvo la titularidad de los dominios tanto del Reino de Aragón como del Condado de Barcelona, y luego también su hijo y sucesor, Pedro II el Católico. Eso es, esos son los que de verdad llevaron para adelante todo eso, todo lo que llegan a heredar, y ya pusieron o sea, con esas bases dijeron, vamos para adelante, vamos a ver qué conseguimos. Pero bueno, era complicado, ¿no? Era un tablero político, militar y social. Muy codiciado por todos. Muy codiciado por varios, ahora lo mencionaremos, y también muy complejo de llevar a cabo, ¿no? Si las bases estaban ya puestas anteriormente y si llevaban trabajando desde hacía más de un siglo, fueron ellos dos, estos Alfonso II y Pedro II, los que trataron de asentar la influencia de la Casa de Aragón en una región pues donde había señores feudales muy importantes, como los de Tolosa, esos Trencabel, ¿no? Con los que se estuvo en guerra incluso en numerosas ocasiones. Además de actores internacionales, aparte de la propia Corona de Aragón, que también tenían intereses de una forma u otra en la región, como el propio Sacro Imperio, como Francia o incluso también Inglaterra, porque dice, Inglaterra está muy lejos, sí, pero Inglaterra todavía tenía dominios muy importantes en lo que es la actual Francia, en la zona de Aquitania, etcétera, por supuesto en la zona de Normandía, pero especialmente en Aquitania, que ya hace frontera directamente con la Corona de Aragón, con el Reino de Pamplona y con la zona de Occitania en ese momento. Y claro, por eso que también estuvo metido por ahí, por ejemplo, monarcas como Enrique II de Inglaterra. Y desde luego, bueno, pues el que más cerca estuvo de lograrlo, ¿no? Ese proyecto, fue Pedro II el Católico, padre de Jaime I, el que firmó el Tratado de Corbeil, del que vamos a hablar hoy, ¿no? Que era, este Pedro II el Católico era un monarca muy ambicioso y que además pues trató de jugar a varias bandas en un contexto político y religioso muy complejo,
ante el avance en Occitania del catarismo. Sí, además eso, es que encima hay que añadir eso. Y la intervención de Roma allí, ya que bueno, pues veía muy peligrosa a esta versión del cristianismo, ¿no? al catarismo, a la que consideró herética y que además pues criticaba el lujo en el que vivían los altos cargos del clero. De hecho, mencionaban que el pontífice, el papa, era poco menos que el anticristo, o incluso directamente el anticristo. Bueno, es que realmente el catarismo ya también lo hemos tratado a veces, pero todo lo que era el mundo físico lo consideraba realmente, no era un invento, no era una creación, mejor dicho, de Dios, sino que era algo del demonio. Y claro, había que vivir lo más frugalmente posible para poder ganarte la purificación y poder volver tu alma al seno de Dios, porque todo lo físico, todo este mundo es creación divina, y todo lo placentero, o sea, perdón, divina no, demoníaca, del demonio, y claro, todo lo que además diera placer, pues eso era lo peor de lo peor. Y estos del clero, no sé qué, viven como, no sé, como reyes y tal, pues de ahí también estaba el tema, bueno, pues todos estos temas que ponían en tela de juicio, pues todo el tema de la Iglesia Católica. Claro. Como ya sabemos, bueno, pues la intervención del monarca aragonés en la cruzada contra los cátaros en favor de sus vasallos occitanos, pues se jugó a una sola carta que se libró en la famosa batalla de Muret en septiembre del año 1213. Claro. ¿No? Porque aunque Pedro II el católico pues fuera católico, pues dijo, oye, yo voy a acudir en ayuda de mis vasallos occitanos, aunque sean herejes, contra el papado y contra, bueno, pues contra los cruzados también. Lo que le interesaba eran sus intereses propios y los de su familia, o los de su casa real. Claro. La casa de no es que Aragón. ayude a sus vasallos por, mira, que soy un buen señor. Que no. luego ya, pues seguramente, quizás en la cabeza, esto no es información, esto es opinión, pero seguramente en la cabeza dirá, bueno, una vez que solucione toda esta movida y estos los tenga ya bien atados en Occitania, luego les meten en vereda que a estos cátaros que, a ver, de momento me favorece esta situación, pero una vez que ya los haya utilizado, pues quizás no me interese que tenga un puñado de herejes bastante importante numéricamente en esa región, evidentemente. Entonces, bueno, pues el rey Pedro pues buscó lograr una victoria rápida en esa batalla de Muret contra los cruzados e incontestable pues en una batalla campal pues frente a esos cruzados enviados por el Papa, ¿no? Para con esa victoria afianzar definitivamente pues su control sobre unos vasallos occitanos que le habían pedido su ayuda e intervención. Y más después de masacres como las que se habían producido por parte de los cruzados en ciudades como Béziers. Incluso en la propia Carcasona también, que lo hemos mencionado, pero sí, es que claro. Fue algo... entraron directamente y literalmente a sangre y fuego los cruzados. Sí. Y bueno, es que Pedro II pues había estado jugando ese doble juego de me llevo bien con Roma, voy incluso a Roma, me corono, pago dinero y tal, pero a la vez jugando ese doble juego diciendo sí, bueno, esperando al momento en el que esos vasallos occitanos estuvieran ya totalmente desesperados y buscaran, porque dijeran ya, nosotros solos no podemos, necesitamos la intervención de alguien, Francia no nos va a ayudar. ¿Quién nos puede ayudar entonces contra los cruzados? Pues el rey de Aragón, con el que tenemos muchos lazos, y ahí está muy interesado, y ahí entró en el último momento, dijo, bueno, vamos a ganar esta batalla. Pero aquella jugada de Muret a Pedro II le salió muy mal, ¿no? Sí, le salió muy mal y el propio Pedro II de Aragón acabó perdiendo la contienda y también la vida. La vida y la cartera y todo. Sí, y por si queréis conocer con más detalle pues cómo fue aquella campaña militar y la misma batalla, pues tenéis disponible el episodio 33 de la 5ª temporada en el que os lo contamos todo. El resultado de semejante derrota fue un golpe brutal a las aspiraciones de la Casa de Aragón en el Languedoc y una crítica a su situación sucesoria. Sí. Y no porque no hubiese un sucesor, que sí que lo había, sino porque contaba con apenas 5 añitos de edad. Sí. Una edad muy tierna para convertirse en rey. O sea, ese niño no era otro que el futuro rey Jaime I el Conquistador. Bueno, que en ese momento ya se convertía en rey. Eso bueno. es. El protagonista pues que acabaría firmando ese tratado de Corbeil que supuso el final definitivo de toda esta historia de la Gran Corona de Aragón. Pero ¿cómo se llegó hasta ese punto y por qué este monarca dio carpetazo a más de 2 siglos de influencia al norte de los Pirineos en favor de Francia? Pues eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte del programa.
Nacido en la ciudad de Montpellier en febrero del año 1208, Jaime I Conquistador se convirtió en rey poco más de 4 años más tarde, 4 o 5 años, ¿no?, a la muerte de su padre, y al ser tan joven, pues evidentemente se acabó creando una especie de consejo de regencia, pues para salir al paso de la situación, que bastante tenían, ¿no? Y es indiscutible decir que fue uno de los monarcas más importantes de la historia, tanto para el reino aragonés como para la corona de Aragón en su conjunto. Pero como ya sabéis, cuando se habla de su reinado, también es uno de los monarcas, bueno, pues más controvertidos en la actualidad. Y es que no es lo mismo hablar de su figura en Valencia o Cataluña, donde, bueno, pues tiene muy buena prensa como figura histórica, que en Aragón. Porque hay que recordar que todavía en la primera mitad del siglo XIII existían unas fronteras no demasiado claras entre el Reino de Aragón y los dominios del Condado de Barcelona, a lo que hay que añadir la conquista de Valencia y la creación, pues, de un nuevo reino. Fue Jaime quien comenzó a establecer esas fronteras, algo ya más definidas poco a poco, dejando además al reino aragonés sin salida directa al mar. Algo que supuso también un antes y un después para el reino aragonés en todos los aspectos, ¿no?, incluyendo las políticas de sus propias élites, que al no poder estar sus intereses tan volcados hacia el Mediterráneo como lo estaban en Barcelona o la propia Valencia, y viendo que además no sacaban tantos beneficios como estos en la expansión mediterránea, optaron por una política, pues, más continentalista, como se suele llamar. Pero como siempre defendemos, eso tampoco significa que el Reino de Aragón no aportara nada a esa expansión mediterránea, porque sería faltar a la verdad. Y bueno, al final, ¿qué es lo que encontramos a partir de este momento, Santiago, una vez que Jaime I pues vaya a llegar al trono por la muerte temprana de su padre, Pedro II, en la batalla de Muret, en ese mes de septiembre del año 1213? Pues que al final el de Jaime fue el reinado más largo de la historia de la corona. Claro, como empezó desde tan niño, con algo más de 6 décadas al frente, pues que dieron para mucho. Tanto una primera fase que duró prácticamente todas las décadas de 1210 y 1220, en la que se abrió una dura lucha entre la monarquía como institución y las élites aristocráticas, especialmente en el Reino de Aragón, como una fase posterior de pura expansión territorial. Una fase en la que se recuperó la expansión militar hacia el Andaluz como prioridad y que supuso las conquistas de las Islas Baleares y de Valencia, como todos sabemos. Pero claro, habría que preguntarse por qué Jaime I tomó este rumbo tan diferente al que habían llevado a cabo la inmensa mayoría de sus antepasados, y en especial su padre Pedro II y su abuelo Alfonso II. Sí, todo lo que hemos mencionado antes de esas políticas, tanto del Reino de Aragón como el Condado de Barcelona, que habían desarrollado durante siglo y medio en Occitania, ¿verdad? Claro, es que estos dos, tanto su padre como su abuelo, nunca se olvidaron de la expansión hacia tierras andalusíes, pero en el cómputo general de sus reinados se puede ver que su prioridad eran otras. Su prioridad fueron los asuntos occitanos. O sea, el aprovechar todo lo heredado de las políticas matrimoniales y diplomáticas anteriores que llevaban construyendo durante siglos para seguir reforzando, pues, esa influencia en aquellas tierras que, de haber logrado fructificar ese proyecto, pues habría conformado una de las entidades políticas más complejas y a la vez más poderosas de la Europa del momento, que no es poca cosa. Desde luego que no. O sea, que... Pero como siempre, bueno, pues hay que tener en cuenta el contexto, porque una vez pasado todo, es muy fácil realizar juicios de valor, ¿no? Eso y pensar es. que habría sido, pues, mejor tomar una opción diferente a la que se tomó, ¿no? O sea, no haber firmado ese tratado de Corbel, ¿no? Sí, o tomado otras decisiones que Claro. ahora comentaremos en los próximos minutos y que llevaron a la firma de ese tratado, ¿no? A ver, esto no es defender nada, ni defender a Jaime I ni nada, sino que hay que tener, pues, una mirada amplia y tener en cuenta todos los matices que envuelven, pues, cualquier suceso o proceso histórico, los cuales suelen ser, pues, mucho más complejos de lo que parece, que no es todo ni blanco ni gris, o sea, ni blanco ni negro, al revés, Claro. como suele pensarse a veces. Claro, una cosa pues nos va llevando a la otra, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es que hay que recordar de dónde venía Jaime, el propio Jaime I Conquistador. Claro. Es un niño de 5 años que se convierte en rey, De la noche a la mañana. que su padre, al cual prácticamente no había querido saber nada de él, pues aún así su padre muere en batalla. Queda un Jaime que había sido separado de su madre, María de Montpellier, a quien su padre además no quería ver ni en pintura, y según las historias los cortesanos del propio Pedro II tuvieron que engañarle porque no quería consumar el matrimonio, y de ahí nació el propio Jaime. O sea, habría que ver si esto fue tal cual, porque es curioso, ¿no? Aunque lo cuenta el propio Jaime el Conquistador en su... Sí, no, según las crónicas se emborracharon a su padre y se metió ahí su mujer haciéndose pasar por otra dama. Sí, dijeron, no, que hay una dama muy bella de la corte, pero ha dicho que sin luz, sin nada. Bueno,
en fin, una movida tremenda, en fin, tremendo. Pero bueno, eso es lo que nos cuenta el propio Jaime, ¿no? Y bueno, pues al final, pues tenemos esta situación, pues no quería ni verla, su padre, y de hecho es que el Pedro II, cuando fallece, es que estaba además ya hacía tiempo que estaba negociando, tratando de conseguir la nulidad matrimonial con el Papa, ¿no? Y la propia María de Montpellier se había ido a Roma para intentar evitarlo y fallece en Roma en esos intentos. O sea, es que es un follón familiar tremendo que ríete tú de las telenovelas venezolanas, turcas o colombianas, donde sea, o incluso ríete tú de Cuéntame. Pues en esa tesitura, ¿no? Pues en el que no tiene contacto con su madre ni nada por el estilo, le llega la noticia de la muerte de su padre con 5 años, estando el propio Jaime en ese momento en manos del ejecutor de su padre, Pedro II, en la batalla de Muret, que no era otro que Simón de Montfort, ya que el rey aragonés, o sea, Pedro II, había prometido el matrimonio a Jaime con una de las hijas de Simón de Montfort. De este líder cruzado. Claro, entonces estaba en casa de Simón de Montfort, y el que mata a su padre. O al menos el que es responsable final, ¿no? Que Eso es, Simón sí. de Montfort no lo mató de forma directa, pero al final es el responsable, ¿no? Y al final, pues una intervención de la misma Roma, que había también liderado y promovido esa cruzada y había puesto a Simón de Montfort al frente de toda esa movida, la cruzada contra los cátaros. Y que ha provocado la muerte de su padre. Eso es, pues esa Roma, el Papa, es el que consigue que Montfort, el que intercede para que Montfort libere a Jaime y que éste sea enviado a tan tierna edad a ser educado y custodiado en el castillo de Monzón por los caballeros de la Orden de los Templarios. O sea, tú apareces como un niño de 5 años rodeado de unos caballeros de una orden monástica en un castillo, hay una gran fortaleza tremenda ahí en Monzón y, en fin, eso tiene que marcar en todos los sentidos para el niño de 5 años, ¿no? Y todo pues para acabar asumiendo el poder de forma efectiva cuando apenas contaba con 9 años de edad. O sea, con 9 años de edad ya ni regencia ni nada. Venga, ya rey. Esa es otra, es que además Claro. eso, 9 años. Yo con 9 años estaba haciendo la primera comunión. O sea, no sé. Tú no sé, pero en fin, este señor... Yo la hice un año antes. Este Pero chavo, vamos. bueno, no recuerdo si fueron 8 o 9 años, pero bueno, por ahí. El caso es que este chico estaba gobernando todo un rey, bueno, toda una corona, ¿no? O sea, y aprovechando también esos años de niñez y adolescencia y esa teórica debilidad que la tuvo de Jaime I, claro, pues al final tenía que dejarse aconsejar y muchos de esos consejos pues tenían intenciones, ¿no? Pues hubo numerosos desplantes por buena parte de la nobleza, sobre todo aragonesa, hacia el monarca. Lo que Jaime nunca olvidó, pues es todo lo que se había montado durante el reinado de su padre, que a pesar de haber sido incluso coronado en Roma por el Papa Inocencio III, acabó siendo excomulgado luchando contra los cruzados. Claro. Entonces Jaime tenía ya muchos frentes abiertos en el interior de sus dominios, con constantes rebeliones de los nobles. Incluso su propio tío, el abad de Monte Aragón, llegó a intrigar para destronarle cuando apenas era un niño. Es que... Entonces, claro, pues por eso pues es posible que se pueda entender que durante su reinado Jaime quisiera intentar mantener unas buenas relaciones con el papado. Un papado que intervino al final para que ser devuelto de estar en manos de Simón de Montfort, recordemos. Claro. Y aunque a veces pues chocaron en algunos temas con el papado, pues en general siempre mantuvo esa buena relación, ¿no? O sea, recordemos también que era un papado cada vez más proclive a defender los intereses de una Francia cada vez más pujante, especialmente desde el reinado de Luis IX el Santo, el coetáneo de Jaime I y el otro firmante del Tratado de Corbeil, ¿no? Y que bueno, que es que aliarte con la Iglesia era una baza enorme, importantísima, ¿no? de respaldo, porque la Iglesia tenía tentáculos por toda parte, tenía muchos tentáculos en el Reino de Aragón y mucha gente con poder en el Reino de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, frente a esa nobleza que se le estaba levantando, en suma, que tenemos esa situación interna en la Corona de Aragón, que viene de ser derrotada en Muret ante un papado y una Francia que están interviniendo de una forma muy activa en Occitania. Pero también es importante decir que Muret no supuso el fin de la presencia de la Corona de Aragón, ni mucho menos. Y tampoco fue el fin de la cruzada contra los cátaros, que duró bastante años más. Sí. Y señores como los de Tolosa siguieron reclamando la ayuda de su señor feudal, que no era otro que Jaime de Aragón. Por si acaso, siempre lo mencionamos, pero esa Tolosa que se menciona es la actual ciudad de Toulouse, ¿vale? Por si acaso. ¿Cuál es Tolosa? Es como siempre se menciona también, siglos atrás, el reino de los visigodos, primero los visigodos de Tolosa, el reino de Tolosa, hasta que son expulsados por los francos y al final se acaba metiendo solo exclusivamente la península ibérica, en lo que había sido la Hispania romana, ¿no? Y bueno, pues el caso es que, visto todo lo anterior,
Jaime probablemente pues no se la quiso jugar a un nuevo enfrentamiento con Roma como había tenido su padre, ¿no? Y bueno, es que de hecho también necesitaba apoyos como el papal, ¿no? Como el pontificado, para tener una mayor legitimidad ante las luchas con parte de la nobleza que sufre durante prácticamente los primeros 15 años de su reinado, casi constantes o constantes en el casi, y qué mejor forma de conseguir el apoyo papal que consagrar su propio reinado ¿a qué? Pues a conquistar a los musulmanes en Al-Ándalus, ¿no? Al final vemos cómo poco a poco las piezas fueron encajando. De hecho, a mediados del siglo XIII, Jaime I se había ganado, es verdad, un prestigio internacional importante gracias a esas conquistas que todos conocemos. Valencia, las Islas Baleares primero, y al final, bueno, pues esta situación hace que pues la Iglesia lo vea con mejores ojos, o esa probablemente era la intención del propio Jaime I Conquistador, en esa intención de tener buenas relaciones con Roma. Claro, es que, bueno, llegó un momento en que estuvo pugnando con el mismo rey francés por ser considerado como el gran paladín de la cristiandad del momento. Aunque la lucha fue dura, pues ahí estuvo el rey francés pues yéndose de cruzadas primero a Egipto y luego a Túnez, culminándose sí ambas expediciones en dos rotundos fracasos. En Egipto acabó hecho prisionero, que hubo que pagar un pastizal para que le liberaran, y en el segundo, en Túnez, directamente murió Luis IX el Santo. Pero bueno, ahí está la cosa. Y de hecho, en toda esta pugna también lo hablamos, que en uno de los últimos, no recuerdo cuál, en uno de los últimos episodios de la temporada anterior, de la quinta temporada de este programa, en el que hablamos que en ese contexto es en el que Jaime I, ya más mayor, se mete en toda esa movida de el famoso intento de cruzada que hace el monarca aragonés para ir a conquistar o a recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que de hecho embarca con un ejército, tal, no sé qué. Y pero hubo una tormentilla, ¿verdad? Sí, a las pocas horas de salir, pues no había llegado ni a las Baleares, te desata una tormenta tremenda que desperdiga toda la flota por ahí, y de hecho el propio Jaime dice, tú pon rumbo ya a Marsella o a Montpellier, no sé, creo que llegó a Marsella. Que nos volvemos. Y de aquí ya, oye, que nos volvemos y tal. Y aún así, aún llegaron creo que 7 barcos de toda esa flota, que como se había dispersado tanto, pensando que, bueno, ya nos juntaremos, y acaban llegando a Tierra Santa. E incluso llegaron a hacer algún tipo de... hay algunos datos que tenemos un poquito de tema de mantenimiento, de temas militares, etcétera, pero cuando pasaban las semanas y vieron que ahí no llegaba nadie más, dijeron, pues bueno, volvemos para casa. Pero por si acaso, buscadlo en nuestra página web, en historiaaragon.com, en aragonradio.es, que ahí tenéis ese episodio porque es muy chulo. Y bueno, también lo que podría haber sido un rey cruzado aragonés en Tierra Santa tratando de recuperar Jerusalén, que habría sido tremendo. Eso fue en el año 1269. Y ella dijo, mira, yo ya me jubilo, yo ya me quedo ya no me meto más movidas militares, que ya vale. Ya vale, ya he cumplido. Pero claro, todo eso se entiende en todo este contexto que acabamos de mencionar, esas luchas con Luis IX de Francia, pues buscar ser el paladín de la Iglesia, de la cristiandad. Claro, o sea, recuperar el apoyo de la Iglesia. Claro, al final todo estaba en ese contexto, al final y al cabo. Y para Jaime era muy importante no meterse con la Iglesia como había hecho su padre. Claro. También es cierto que, aunque muriendo fue el fin del poderío e influencia de la Casa de Aragón en Occitania, la derrota fue un duro varapalo, y la inacción de Jaime I en la zona, pues por todo lo expuesto anteriormente, derivó en un debilitamiento importante de la presencia de la Corona de Aragón. Claro, eso es indudable. Claro. Por ejemplo, en el año 1245 falleció el conde de Provenza, Ramón Berenguer V, que era nieto de Alfonso II de Aragón y por tanto primo hermano de Jaime el Conquistador. Eso es. Pues este conde murió sin dejar hijos varones, siendo su hija Beatriz la que heredó los derechos, y por supuesto su marido, que no era otro que Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia. Y sí, es el mismo Carlos de Anjou contra el que años más tarde lucharía la Corona de Aragón por la conquista del reino de Sicilia. Sí, ya no queríamos meter la guerra de las vísperas sicilianas, pero aquí está. Al final siempre acaba saliendo. Porque es que es la época, ¿no? Pero aquí ya empiezan a aparecer algunos de los protagonistas que va a ser de toda esta época, claro, de la lucha por esa expansión hacia el Mediterráneo que se tiene que lanzar a Corona de Aragón cuando se cierra el camino de Occitania, como estamos viendo y vamos a ver todavía en estos minutos. Pero bueno. Claro, lo que vemos es que la monarquía francesa, ¿no?, en pleno crecimiento, estuvo más avispada pues con ese matrimonio, ¿no?, pues entre Beatriz de Provenza con el hermano del rey, con Carlos, el hermano del rey de Francia, con Carlos de Anjou, pues Provenza acabaría la órbita de Francia. Claro, y Provenza era uno de los territorios más amplios y más importantes de esa zona occitana, del sur de la actual Francia. Efectivamente. Y claro, ahí ya pues tenemos una pieza importante.
Eso O es. sea, primero añadimos el varapalo de Muret, vale, sí, pero no es el fin como has comentado. Pero ahora entra esa diplomacia que siempre es más, incluso, o sea, es muy importante y a veces incluso más que ganar o perder batallas muchas veces, ¿no? Claro. Mientras, perdona Sergio, en el año 1259 también falleció Raimundo o Ramón VII de Tolosa, dejando de nuevo a una hija como heredera que se llamaba Juana y que también se había casado con otro hermano del rey Luis IX de Francia. Que también está muy avispado Luis IX de Francia pues en esta situación. Pero la cosa no acaba aquí. El rey de la vecina Navarra, de la vecina de la Corona de Aragón, obviamente, y también de Francia, que en ese momento era Teobaldo II, se casó con Isabel. ¿Quién era esta Isabel? Pues era hija del rey francés. O sea, este tío se las sabía todas, ¿no? Empieza a utilizar... Este es un poquito como Fernando el Católico, que en su tiempo pues supo utilizar muy bien diplomáticamente las alianzas, los matrimonios de su familia y especialmente de sus hijos. Pues este señor utiliza el de sus hermanos y tenemos de hijas como esta Isabel, mientras que no solo se acaba con esta alianza Francia-Navarra, sino que el por entonces delfín de Francia, que luego se murió años más tarde y no llegó a heredar, pero el que iba a ser el heredero de Luis IX, que sería Luis Capeto, el delfín de Francia, el heredero al trono, fue prometido en matrimonio a su vez con Berenguela. ¿Y quién era Berenguela? Pues hija de Alfonso X de Castilla. Por lo tanto, estamos viendo que Francia, Luis IX el Santo, está tejiendo una serie de alianzas matrimoniales para Con Navarra, con Castilla y con territorios importantes de la Occitania. que van a acabar en la órbita directa de Francia. Todo rodea a la Corona de Aragón. Es decir, que Luis IX de Francia supo jugar muy bien sus bazas y las alianzas matrimoniales, dejando la Corona de Aragón, si sus principales apoyos en Occitania, como el tema de Provenza, de Tolosa, que eran los dos principales casi territorios más poderosos de la zona. A la vez, pues que trata de conseguir buenas relaciones con Navarra y Castilla. O sea, algo que en caso de conflicto armado entre Francia y la Corona de los Aragón habría dejado pues a esta Corona de Aragón en una clarísima desventaja al tener el enemigo también la retaguardia. Lo que estamos viendo aquí, que Jaime I, ¿qué estaba haciendo este señor? ¿Cómo te gusta decir a ti, Santiago? ¿Estaba comiendo palomitas o qué estaba haciendo? Porque es verdad que mientras el monarca francés está haciendo todo esto, Jaime... ahí está sin hacer nada. Es la inacción. Su inacción es lo que acabará permitiendo precisamente que toda esa región, que a principios del siglo XIII está prácticamente en manos de la Corona de Aragón, en apenas unas décadas acabe en manos de Francia, ¿no? Evidentemente, buena parte de la culpa de que hacia el año 1250 se llegara a esta situación fue el propio rey de Aragón, ¿no? Al final, en resumidas cuentas, que le tocó además jugar a esta especie de juego de tronos, como estamos viendo, con alguien que sí que supo jugar muy bien sus cartas, que fue el rey francés. Al menos en el campo de la diplomacia. Claro, así pues, bueno, pues si más o menos os habéis quedado con todo, creo que se entiende muy bien que el Tratado de Corbeil no fue más que el resultado inevitable de todo lo anterior, especialmente de las políticas de Jaime el Conquistador, que a pesar de dónde venía con esa derrota en Muret, pues pudo hacer algo más por reafirmar la posición de su dinastía en Occitania. Recordemos los condes de Tolosa que durante años estuvieron pidiendo ayuda, la intervención de nuevo de los reyes de Aragón, en este caso de Jaime I, igual que había intervenido en su momento su padre, ¿no? Y Jaime I desoye todas esas peticiones de ayuda ante alguien que se está declarando vasallo de los Aragón. De todas formas, bueno, no nos podemos olvidar del contexto de gobierno que le tocó vivir desde muy niño, ya que eso también marca las decisiones tomadas a lo largo de sus 6 décadas de reinado. O sea, no se puede juzgar, no, es que no hiciste nada por Occitania. Se puede juzgar, pero teniendo en cuenta todo. Claro, eso es. O sea, en este punto, al rey francés pues tan solo le quedaba ejercer un poco de presión, y es ahí cuando llegará su propuesta al rey de Aragón, quien no presentó, pues que sepamos, ningún plan alternativo. Probablemente lo dio todo por perdido, o que era poco probable pues enfrentarse a Francia por los derechos de Languedoc y lograr la victoria. Aunque esto nunca se sabe, porque décadas más tarde su hijo, Pedro III el Grande, les propinó importantes derrotas por tierra y mar. Sí, esa cruzada de 1285, que y es por derrotado... aire, porque por entonces no había batallas aéreas. Tierra, exactamente, sí. O sea, ahí está el almirante Roger de Lauria, ¿no? Que le dieron para el pelo a los franceses. Exactamente. Y por poner aún más contexto, es verdad además también que lo de Corbeil y lo que está sucediendo en Occitania no fue a esas alturas la única vez en la que el rey Jaime I de Aragón renunció a derechos legítimos que tenía. Porque años atrás, y ante la ausencia de hijos, el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra dejó a Jaime como su heredero. O sea, te nombro, se reúnen y dice, mira, te declaro, no tengo hijos, te declaro a ti como heredero, a Jaime I, ¿no? Pero a la muerte del monarca navarro en Tudela,
ese monarca, este Sancho VII el Fuerte, este gigantón, que recordemos que había luchado junto al padre de Jaime en la batalla de las Navas de Tolosa de ese año de 1212, el 1212, la nobleza navarra, a la muerte del monarca, no hizo ni puñetero caso del testamento de su rey y nombró a su propio candidato. No quisieron saber nada de otra vez de reyes aragoneses, de la corona de Aragón ni nada. Y aquí Jaime tenía los derechos legales para reclamar ese trono y volver a reeditar una vez más la unión entre ambos reinos, tal y como se había producido en el último tercio del siglo XI, que se mantuvo hasta el año 1134. Sí, pero decidió no hacer nada al respecto, ¿no? O sea, al igual que en el año 1258. Claro, sabía que si hacía algo, eso significaba una guerra con Navarra. Claro. Era una guerra, pero podía haber, pero no, decidió no hacer nada. En general, durante todo su reinado decidió que, oye, las peleas y las guerras las llevo contra los musulmanes, no contra otros reinos cristianos, ni contra el papado, ni nada de eso. Entonces, bueno, decidió no hacer nada al respecto, al igual que en el año 1258, y al final, pues el Tratado de Corbeil se firmó el 11 de mayo de 1258 en Corbeil, por eso se llama así, que es una población muy cercana a París, a donde llegaron los embajadores enviados por Jaime. Y ahí se acordó la renuncia por parte de Jaime I a sus derechos sobre Tolosa, Cuessy, Narbonne, Albi, Carcassonne, Rassés, Bessières, Nimes, Millau, Provenza y otros condados y señoríos más, ¿no? Estos serían los más importantes. Apenas quedaron bajo la órbita de la corona de Aragón, por el momento, el señorí de Montpellier, que además era el lugar de nacimiento del propio Jaime, recordemos, que heredado a través de su madre María, y el vizcondado de Carlat. Y ya está. Sí, una renuncia que fue ratificada por el mismo monarca, Jaime I, a mediados de julio de ese mismo año de 1258, cuando llegaron de regreso sus embajadores que venían de Corbeil, pues con los documentos para que los firmara en persona. Y a cambio, ¿qué es lo que consiguió el monarca, este rey de Aragón? Pues poco y nada. O sea, la renuncia de Luis IX y en nombre de sus descendientes a lo que él consideraba como sus legítimos derechos como supuesto descendiente de Carlomagno a los condados creados por este monarca entre finales del siglo VIII y comienzos del IX al sur de los Pirineos. En plan, tú renuncias al norte de los Pirineos y yo renuncio al sur de los Pirineos. Esos condados a los que renunciaría el rey de Francia serían Ampurias, Barcelona, Besalú, la Cerdaña, Conflent, Gerona, Osona, el Rosellón y Urgel. Y esto queda muy bonito, ¿no? Y parece una equidad. Pero en realidad, pues el rey Luis no renunció absolutamente a nada. Porque, absolutamente. Claro, absolutamente. Porque esos territorios, ¿no?, al sur de los Pirineos habían disuelto su vasallaje inicial hacia los soberanos carolingios ya a finales del siglo X. Unilateralmente, pero lo habían hecho. O sea, Claro. ya pilotaban desde entonces solos. Incluso lo hacían desde antes y al final Claro. deciden ya, en plan, bueno, esto ya no dependemos de que un señor a no sé cuántos kilómetros que tenga que ratificar la herencia del condado de no sé qué. No, ya vale con la tontería. Claro, todo esto conforme pues el poder e influencia del reino de los francos se fue diluyendo en la región, ¿no? De la misma manera pues que ya lo habían hecho más de un siglo antes también los condes de Aragón. Entonces, al final, el rey de Francia renunció a sus supuestos derechos sobre unos territorios en los que ningún monarca francés había ejercido poder alguno en los últimos 2 siglos y pico. O sea, se lo he dicho, no renunciaba a nada. Sí, Luis IX de Francia no renunció absolutamente a nada. O sea, sobre el papel sí, pero en la práctica absolutamente a nada. Y a cambio, Jaime renunció a unos derechos reales y tangibles creados durante esos 2 siglos precisamente por la Casa Condal de Barcelona y la monarquía aragonesa. Es más que probablemente, es verdad, que el propio Jaime viera con el tiempo, y no mucho tiempo después, que pudo hacer mucho más y que se equivocó pues de cabo a rabo, porque ni tan siquiera nombra este hecho en sus famosas memorias, del Llibre dels Faits, es decir, el libro de los hechos. Y bueno, Corbeil, ese tratado, pues fue muy perjudicial a los intereses de la corona de Aragón, de la Casa de Aragón, que dejó de ser sobre el papel ya un actor importante en ese midi o mediodía francés. Claro. Pero pues para terminar, recordemos que la inacción durante décadas del propio Jaime en la región pues fue aún más importante que el propio tratado en sí, que fue más una consumación de la situación, ¿no? Una ratificación. Aunque es cierto pues que una vez que se firma el tratado ya no hay vuelta atrás. Claro. Para reforzar el acuerdo se pactó la boda entre Isabel de Aragón, una de las hijas de Jaime, con el que acabaría siendo Felipe III de Francia, aunque cuando se firmó el tratado pues todavía no era el delfín. Un Felipe III que falleció en el año 1258 tras ser derrotado... 1285. Eso, 1285, perdón. Tras ser derrotado en la batalla del Collado de las Panizas por Pedro III de Aragón, cuando el monarca francés trataba de arrebatar el trono al excomulgado Pedro, y que demostró que quizás pues Jaime pudo haber hecho algo más, que se podía pelear contra los franceses, ¿no? y ganarles. Pero como hemos dicho también, bueno, pues a toro pasado, pues
Todos somos Manolete, ¿no? Exactamente, pero también es cierto que al final tomaban decisiones y es verdad que igual Jaime, con esas no intervenciones militares en Occitania o contra Navarra, como hemos mencionado hace un momento, pues también es verdad que probablemente salvaron muchas vidas de haberse producido una guerra, que también hay que tenerlo en cuenta porque estos monarcas iban a la guerra, pero quienes morían no solían ser ellos. Vidas y economías. También, y al final esto afecta a todo y eso también pues es parte positiva, creo yo. Al final tampoco se puede luchar contra todos, ¿no? Si estaba el rey de Francia liado con Navarra... Creo que era muy bonito las historias y tal. Con Castilla, con medio sur de Francia, con... Sí, pero al final esto no es un videojuego, sino que aunque pasó hace muchos siglos, claro, era la vida real de muchísimas personas. Y al final, pues bueno, nos quedamos con esa cuestión y con lo que fue el Tratado de Corbeil, que desde luego fue clave, fue importantísima y fue el abonazo definitivo para hacer que la corona de Aragón se acabara de lanzar definitivamente, ya no hacia los intereses europeos, que también, pero especialmente hacia el Mediterráneo, en esa expansión que has mencionado tú al principio del programa, Santiago. Y nada, pues hasta aquí ese famoso Tratado de Corbeil del año 1258, sus consecuencias, el porqué probablemente de las decisiones que se tomaron. Y nada, Santiago, nos emplazamos aquí como siempre pues para seguir hablando en el próximo episodio pues de más historia de Aragón. Hasta la próxima. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Como ya sabéis, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con este episodio. Y bueno, cada sábado a las 3 de la tarde tenéis en la FM un nuevo episodio. Y si no lo podéis escuchar a esa hora, pues lo podéis escuchar como siempre en formato podcast en aragonradio.es, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón de YouTube. Dejadnos opiniones, comentarios, sugerencias de temas y también, importante, dadle a la campanita, como siempre se dice, y suscribíos a nuestros canales para que nunca os perdáis ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.
para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.